Teresa, ¿usted permite que esta entrevista sea filmada? Sí. Mi nombre es Teresa Toro, tengo 64 años, fui docente durante más de 30 años. ¿Usted por qué escogió esta profesión? Yo escogí esta profesión porque desde niña me gustaba enseñar y porque descubrí que esa era mi vocación. ¿En qué niveles de educación enseñó usted? Yo enseñé en bachillerato, siempre en bachillerato, en el área de ciencias sociales. ¿Su experiencia como docente está basada en colegios públicos o privados? Toda mi experiencia es en colegios públicos. ¿Durante su experiencia como profesora hubo reformas a la educación? Sí. ¿Cuáles reformas y qué ventajas y desventajas le trajeron a la educación? Bueno, a ver. Cuando yo inicié en el año de 1977, la educación no se tenía como un proceso, sino que simplemente era cuantitativa, al estudiante se le calificaba por objetivos y de 1 a 10, si sacaba una nota superior a 6, ganaba, o inferior a 6, perdía, y ya, sencillamente perdió. Luego vino la Ley General de Educación, donde ya se tomó la educación como un proceso de formación, se empezó a calificar diferente, con unos decretos que le hicieron algunas reformas a esta Ley General de Educación. Entonces ya se calificaba por logros e indicadores de logros. Entonces el estudiante iba a tener más oportunidades para alcanzar esos logros. Iba a ser una formación integral de procesos, se miraba todo el proceso del estudiante, se calificaba como excelente, sobresaliente, aceptable, insuficiente y deficiente. Y al final se hacían unos talleres para que el estudiante recuperara los logros que no alcanzó. O sea que había muchas oportunidades. Esta ley tenía un problema muy grande y era que solo el 5% de cada grupo podía perder el año. Entonces allí se daban estudiantes que se pasaban debiendo 4, 5 o 6 materias, o sea, 5% de un grupo es muy, muy reducido. Entonces hizo que el estudiante se volviera un poquito perezoso o muy perezoso, irresponsable porque él sabe que al final iba a pasar. Eso digamos que fue lo más negativo, pero lo más positivo era que el estudiante se veía como un ser integral, ¿sí? Donde se evaluaba todo lo bueno que el estudiante hacía. ¿Cuáles fueron los sistemas de calificación que usted utilizó durante su carrera? Bueno, como más o menos decía ahora, inicialmente se calificaba de 1 a 5, sin tener en cuenta procesos ni nada, sencillamente se hacían evaluaciones y se sumaban, era cuantitativa solamente. Luego hubo un cambio que fue de 1 a 10, que en últimas era lo mismo, ¿sí? Que de 1 a 5, que de 1 a 10. También era cuantitativa, o sea, se sumaba y se dividía y usted, si el estudiante quedaba sobre 6, ganaba y si quedaba por debajo de 6, perdía. Entonces no se tenía en cuenta ningún proceso. Luego pasamos al de logros e indicadores de logros, que era con la calificación de excelente, sobresaliente, aceptable, insuficiente y deficiente. En el fondo era diferente porque el estudiante tenía muchísimas más facilidades y se valoraba el proceso que llevaba el estudiante. ¿Usted considera que el sistema de calificación actual es mejor que los que han habido? Yo creo que sí. Yo creo que es mejor en el sentido de que una evaluación no se puede hacer, no se debe hacer solamente por pedacitos, sino teniendo en cuenta todo el proceso que lleva el estudiante. Hay estudiantes que llevan un proceso más rápido, otros un poquito más lento y otros demasiado lento, pero en última se le tiene en cuenta todo ese proceso al estudiante y eso es bueno. ¿Los avances tecnológicos han cambiado de alguna manera la educación y de qué maneras? Bueno,
Yo creo que los avances tecnológicos han cambiado muchísimo la educación. ¿De qué manera? Positivamente, ¿sí? Porque mira que, por ejemplo, el Internet te da acceso a cantidades de conocimientos, ¿sí? Todos los conocimientos que tú quieras. Toda la tecnología mejora. El único problema es que cómo se hace, cómo se utiliza esos conocimientos o esas informaciones, mejor, que da la tecnología. Entonces, si tú lo sabes utilizar, te va a servir demasiado. Ya en este momento tú no tienes que viajar para conocer el mundo, tú te metes a un programa y conoces cantidades y conoces de todo lo que quieras, porque eso te da información muy excelente. ¿De qué manera han cambiado las relaciones entre estudiantes y profesores a lo largo del tiempo? Bueno, yo pienso que los cambios que se han dado también son positivos. Mucho antes, cuando yo era alumna hace muchos años, y después cuando empecé a ser profesora, las relaciones eran muy distantes, ¿sí? El profesor y el estudiante se relacionaban, sí, pero de una manera muy como de mucho temor, ¿sí? El estudiante sentía temor de preguntar, era totalmente distante y usted no le podía decir a un profesor por el nombre, sino profesor o profesora y así, de lejos nomás. Eso ahorita ha cambiado totalmente, hay unas relaciones más de amistad, más de colaboración del uno con el otro. Eso es muy bueno para los dos. Hay que tener cuidado porque en esas relaciones amistosas que muchas veces se dan entre alumnos y profesores puede llegarse hasta el irrespeto, tanto del estudiante con el profesor como también en muchas ocasiones del profesor para el estudiante. En el transcurso del tiempo, ¿se ha visto reflejado algún esfuerzo del gobierno por mejorar la educación? Yo pienso que siempre el gobierno ha tratado de mejorar la educación, eso siempre se ha dado, pero últimamente ha sido mucho más el esfuerzo del gobierno. Hay colegios públicos a los que el gobierno ha llevado los computadores para educar, les han mejorado los laboratorios de física y química y de muchas otras cosas. ¿Cuál es el problema? Que en los colegios públicos el número de estudiantes por salón es muy grande, ¿sí? Entonces, en un salón donde hay 45 o más estudiantes, es muy difícil usted tener un buen conocimiento de todos los 45 estudiantes al mismo tiempo. Entonces usted tiene que empezar a masificar. En muchas ocasiones el gobierno lo que hace es confundir calidad con el hecho de tener más estudiantes por grupo y eso hace que, al contrario, la calidad mejore. Durante toda su experiencia como docente, ¿cuál es el cambio que más la ha impactado? No, a mí definitivamente lo que más me impactó fue la tecnología. O sea, son avances tecnológicos que en la época en que uno era estudiante, es más, que cuando empezó en esto de la docencia ni siquiera se tenía. Entonces nosotros vinimos a conocer los computadores ya siendo personas muy adultas, ¿sí? Los celulares, las calculadoras científicas y todo ese tipo de cosas, a mí eso me impactó. Me da mucha dificultad utilizarlas porque pues ya pasó mi época, pero la acepto y me parece increíble, eso me impactó. Bueno, otra de las cosas que me impactó fuera de la tecnología es darme cuenta que los estudiantes hoy en día no se fijan metas, no tienen interés. Entonces, tú te encuentras con niños y niñas que están en la universidad y uno no les ve como esas ganas de salir adelante, como esas ganas de graduarse, sino que están estudiando porque el papá le dijo que debía estudiar medicina o que debía estudiar negocios, cosas así por el estilo, pero pues, cuando uno no estudia lo que quiere y sobre todo cuando uno no tiene metas, es muy difícil, ¿ya? Entonces ese desinterés, es un desinterés total. Primero está
como la parte de la rumba, del vivir bueno, del estar tranquilo, del tener plata fácil, a tener un título universitario y alcanzar esa meta que se propuso. Muchas gracias, Teresa.